Hoy vamos a hablar de un tema muy polémico que ya genera controversias y seguramente se podría ser la antesala de futuros conflictos. Me refiero al proyecto de creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones que promueve el Poder Ejecutivo. Los gremios de jubilados, si bien comparten la idea de instituir un organismo de esta naturaleza, sostienen que el proyecto que se propone y que está en ámbitos del Congreso es inconstitucional y que se le otorga a la figura del superintendente superpoderes que va en contra de la naturaleza misma del organismo, va en contra de cuáles tendrían que ser sus funciones. Algo que los proyectistas, por cierto, rechazan. Lamentablemente, algunos de ellos, o varios de ellos a los que intentamos contactar y los invitamos a este debate, se rehusaron a hacerlo. No, seguramente están muy, pero muy ocupados. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Angélica? Buenas noches, Benjamín. También a nuestros invitados. Efectivamente, genera cierta incertidumbre y preocupación también la creación de un órgano que obviamente el fin principal busca regular y busca también ser un órgano contralor y, por supuesto, resguardar los fondos de cientos de miles de jubilados y pensionados que al final de la vida laboral, por supuesto, que buscan disfrutar de la vida y es la principal garantía esos fondos en el cual han aportado importante parte de la vida. Estamos con dos representantes del sector de los jubilados y les agradecemos, por supuesto, que hayan accedido a la invitación. Primeramente los saludamos al señor Julio López, quien es miembro de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS, y también nuestro otro invitado, el señor Pedro Alley, quien es presidente de la Asociación Nacional de Jubilados. ¿Cómo le va, señores? Muy buenas noches. Gracias por estar en Fuego Cruzado. Buenas noches, un gusto, gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros. Para no dejar así al aire, a la libre interpretación de quiénes se tratan los invitados, insistimos mucho con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, con el viceministro de Economía, con el presidente del Banco Central, Carvalho. Bueno, probablemente tengan muchas ocupaciones este domingo, entonces no aceptaron la invitación. Es un tema que debe ser objeto de amplia divulgación, de discusión. El hecho de que hayan diferencias en torno a un determinado proyecto no representa un problema en sí. El tema es que tiene que debatirse con claridad y ver cuáles son las opiniones mayoritarias que hay en la sociedad ante un tema tan importante antes de que el Congreso se expida al respecto. Ya está en Cámara de Senadores el proyecto. Hubo una audiencia pública días atrás, con algunos incidentes de por medio que nos hacen al fondo de la cuestión y seguramente van a haber futuros debates al respecto que son, como decía, sumamente necesarios. Pedro, si pudiéramos arrancar con una síntesis, titulares de cuáles son las objeciones que se hacen a este proyecto de creación de la superintendencia, ¿en cuáles se enfocan ustedes? Bueno, en resumen, dejando en claro, como bien señalaste, don Benjamín, de que se necesita control y nosotros los trabajadores, los jubilados y los empleadores creo que también coincidimos en que hay que crear un organismo de control, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo como un modelo que tiene aparentemente intereses ocultos, más allá de sostener el modelo, de controlar las inversiones, hay intereses macroeconómicos, llamémoslo así, ocultos en el proyecto, que nosotros desnudamos en las audiencias públicas, dos ya. Se necesita control, hagámoslo bien, hagámoslo bien. ¿Qué objeciones planteamos? Y una superintendencia, si vos mirás el modelo superintendencia de banco, es supervisión y te aviso, te doy el marco, digamos, de los riesgos implícitos en determinadas operaciones. Cuidado que este es cliente, es categoría A, este es B, este es C. Te marco los límites para invertir en ese tipo de operaciones y en esos riesgos. Pero en este proyecto no existe eso. En este proyecto es una carta blanca a un funcionario llamado superintendente de jubilaciones y pensiones, funcionario administrativo, que en virtud del proyecto tiene los mismos fueros que un senador o un legislador, los mismos fueros, que en este proyecto tiene un blindaje jurídico, no puede ser procesado, eso rebasa inclusive muchas cosas,
y que depende de un directorio administrativo también, porque el directorio del Banco Central, por más que sea directorio del Banco Central, es un órgano administrativo que tiene por función, y ahí viene la gran objeción, el Banco Central tiene la función de emitir moneda, artículo 285 de la Constitución, emitir moneda, e intervenir en la formulación de las políticas crediticia, cambiaria y crediticia, y de cambios, cambiaria, crediticia y financiera, perdón. 3 políticas sectoriales. No tiene atribuciones en la Constitución para administrar fondos de pensiones ni para dirigir un sistema de seguros sociales, no tiene. ¿Cuál es la inconstitucionalidad en que se incurre primeramente? Se está extendiendo el alcance de un organismo previsto en la Constitución llamado BCP a través de una ley. Esa violación del 285 implica alterar el artículo 137 de la Constitución que habla del orden de prelación de las leyes. La Constitución, los convenios internacionales ratificados, las leyes, los decretos, etcétera, integran el orden jerárquico, normativo jerárquico del Paraguay, de la República. Un decreto no puede superponerse a una ley a la Constitución, pero aquí tenemos que una ley está extendiendo el alcance constitucional. Agregarle a eso otra serie de violaciones en línea que tienen que ver con las capacidades que se dan al superintendente para administrar los inmuebles del IPS, por ejemplo. Cuando me refiero a eso, me refiero al artículo 11 del proyecto, si alguien lo tiene a mano, donde le faculta al Banco Central a tasar los inmuebles. El Banco Central no es tasador, es MOPC o es el Poder Judicial. El Banco Central tasará los inmuebles a pedido del superintendente y el superintendente tomará la decisión de vender Manzanaté, Isla de Francia, el hotel, las 200.000 hectáreas del Chaco, lo que sea, por reglamento. O sea, hay violación de la propiedad privada, porque esos inmuebles no son del IPS, son de los aportantes, Para maquillar, darle ciertos visos de pluralidad al proyecto, se crea un consejo consultivo, donde participan, que tiene por función, digamos, darle el maquillaje democrático a la superintendencia de jubilaciones. ¿Por qué? El Consejo Consultivo integra al presidente del BCP, el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, un trabajador y un empleador, 3-2. Si van a manejarse por voto, ya perdimos de entrada. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que ese consejo es un florero, no decide nada, no tiene ninguna función vinculante, no dictamina, no se opone, sencillamente sus funciones son sugerir, recomendar, reuniones, canales de consulta, o sea, es nada, no tiene sentido, que esté o no esté, no tiene sentido en el proyecto de ley. Agregarle que ese consejo de salario mínimo, ¿verdad? Más o menos, es peor inclusive, porque los intereses son mucho más, mucho más grandes. Me refiero en cuanto a su capacidad de resolver cosas decisorias. Al final del proyecto de ley está la guinda de la torta, y ahí se revela un poco la intención, y lo digo claramente, el artículo 39 de este proyecto dice: deróganse las siguientes disposiciones, 27 y 28. El 27 segundo párrafo de la ley de IPS. ¿Qué dice el 27 segundo párrafo de la ley de IPS? El instituto no prestará plata al Estado. Queda derogado. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Ahí está la intencionalidad. Y otras perlas más que están en el proyecto que implican transgresiones a diversas disposiciones constitucionales y que saca este proyecto del contexto jurídico de un Estado de Derecho. Acá estamos creando un superpoder con superfacultades funcional a un directorio del Banco Central que tampoco, digamos, es la Madre Teresa. No olvidemos que el directorio del Banco Central, a través de la Superintendencia de Bancos, conestó y avaló estos préstamos que hizo Bataglia al sistema bancario endeudando al IPS. ¿Dónde estaba la Superintendencia de Bancos? Porque se dicen, pues acá están los impolutos y acá estamos todos los que sabemos. ¿Dónde estaban
cuando Bataglia endeudó al seguro de salud por 10 años, endeudando por 250 millones de dólares sin garantías, porque es función de una superintendencia advertirle al banco, mira, este préstamo no puede hacer. ¿Dónde estaba? Entonces tenemos miedo de que este mecanismo, que se llame Superintendencia de Pensiones, tenga ese mismo perfil, conectar operaciones funcionales a intereses políticos o sectoriales del momento. Eso es lo que nos preocupa. Aclaro, queremos el control bien hecho en una mesa de trabajo donde estemos los trabajadores, los jubilados, los empleadores y todos ustedes. Ese es el camino en un Estado social de derecho. Para Julio también la consulta detallada ya, don Pedro Alley, lo que está en riesgo, bienes, inmuebles del IPS, incluso en algún momento se planteaba también de que esta persona al frente de la superintendencia tendría acceso a los fondos de salud, a los fondos de los jubilados, pensionados y demás. ¿Qué está en riesgo? O el proyecto de ley hoy día tal cual está planteado, y mencionaba los artículos en los cuales por lo menos están en desacuerdo, ¿qué más está en riesgo para esos fondos que, como decía, el trabajador durante toda su vida se le estuvo descontando una parte importante para el seguro social o finalmente para la jubilación, y que al final de su vida laboral capaz se vea en riesgo? ¿Los trabajadores a qué le temen? Bueno, creo que Pedro estuvo exponiendo muy claramente, digamos, las objeciones jurídicas, técnicas, las violaciones que están contenidas en este proyecto de ley. Yo agregaría que además están contempladas atribuciones a este superintendente, atribuciones legislativas, por ejemplo. Tienen atribuciones para interpretar leyes judiciales, tipo Corte Suprema. Judiciales y legislativas, ¿verdad? Y por otro lado, en realidad nosotros lo que vemos es que estamos ante una situación preocupante, grave, un proyecto que tiene, digamos, una envergadura estructural y que pone en peligro, digamos, los fondos previsionales, y con ello pone en peligro la estabilidad del funcionamiento de las cajas jubilatorias, entre ellas la principal previsional, que es el Instituto de Previsión Social. Hay cuestiones que no están expuestas tácitamente en el proyecto de ley, pero cuando uno analiza a fondo, así como el doctor Alley expuso, digamos, una de las intenciones que se verifica en la utilización, digamos, discrecional de los fondos, entonces estamos ante posibilidades que van más allá del control y la fiscalización, sino que, digamos que claramente se proyecta hacia la, digamos, apropiación de la administración y gobernanza de las distintas... Permíteme leer justamente, porque el presidente del Banco Central del Paraguay había dicho que es un mito que se pretende otorgarle al superintendente facultades extraordinarias, más allá de su naturaleza como órgano contralor fiscal, y que la autonomía de las cajas, citando la del IPS, no estaba en discusión. Pero quiero leer brevemente lo que dice el artículo 5, atribuciones normativas. La superintendencia tendrá la atribución de regular a las entidades de jubilación y pensiones mediante la emisión de normas y criterios de carácter general sobre, cito, inciso B, la organización y gobernanza. Inciso E, dictar los criterios, límites, condiciones, lineamientos, procedimientos, metodologías y los instrumentos técnicos informativos para realizar las operaciones administrativas, financieras, actuariales y patrimoniales. De manera enunciativa, abarca los siguientes regímenes. 1. Gobierno corporativo. Esto es la gobernanza de las cajas. Y por citar otro más, inversiones. El 10, inversión. Inversiones. Y eso es gobernar, eso es administrar.
Eso no es supervisar. Se le dijo eso a los proyectistas de la ley y también al propio representante del Banco Central en aquella última audiencia pública que hemos tenido. Y realmente eso sí produjo indignación porque estaban sosteniendo algo que en realidad literalmente está establecido en el proyecto de ley. Entonces eso lógicamente produjo una indignación porque realmente él estaba teniendo otro discurso y frente a él tenía la ley que dice, el proyecto de ley que dice otra cosa, ¿verdad? Y no solamente esa parte, digamos, sino que también creo que el artículo 38 habla de las disposiciones reglamentarias que rigen las conductas de las entidades de jubilaciones. Dice, seguirán vigentes hasta tanto sean derogadas por un nuevo reglamento que dicte la superintendencia. O sea que todos los estatutos de las cajas previsionales, la carta orgánica del IPS estará, digamos, modificada de acuerdo a la reglamentación que dicte la superintendencia. Por eso que hablamos de atribuciones extralimitadas e inconstitucionales, ¿verdad? También es una obviedad que hay cambios, que va a producir cambios en las cartas orgánicas, en los reglamentos de todas las cajas de jubilaciones. Y es mejor plantear con claridad la discusión. No, y pero si creen que entonces- tiene que cambiar, planteen, tiene que cambiar y se discute sobre esa base. Planteemos entonces el gran debate sobre la reforma del sistema previsional. Sí mismo. Sabemos que hay que ajustar muchas cosas en IPS, desde la gobernanza, las inversiones, muchas cosas hay que ajustar. Lo viene diciendo la actual administración, pero hagámoslo en el marco de un consenso, no por vía interpósita a través de una superintendencia y le vamos a dar las atribuciones reglamentarias para derogar leyes y va a poder implementar no solo inversiones, la gobernanza, etcétera, y el cambio de lo paramétrico, edades de retiro, etcétera, de todo lo que hoy se está negando por el discurso oficial de Carvalho y Fernández Baldovino, se va a poder hacer con ese proyecto de ley. Yo lo que le critico, aparte de la inconstitucionalidad, es el cinismo y la hipocresía. Porque por un lado nos dicen, no se va a tocar, ustedes van a seguir administrando. Es mentira. Vos lees el proyecto y es exactamente lo contrario. El considerando del proyecto, la exposición de motivos, dice la misma cosa. Acá se respetará la autonomía de las cajas, pero vos lees las disposiciones positivas que se quieren implementar y son exactamente lo contrario. Eso es hipocresía. Eso es que pensar que comemos vidrio todavía. Acá somos gente que lee, que piensa y que somos críticos. ¿Y por qué no vienen a debatir con nosotros? No somos monstruos, somos jubilados nomás o trabajadores. Vamos a debatir punto por punto. Pero ojo, no queremos debatir un proyecto inconstitucional. Lo inconstitucional no puede debatirse, tiene que guardarse. Y sentémonos en una mesa a hablar de esa idea, el control que es necesario, se necesita control, pero ya poponana. Y vamos a hacerlo entre los técnicos y entre la gente, no entre cuatro paredes. Esta superintendencia, la consulta para ambos de igual manera, esta superintendencia, el control de la misma y de las acciones y actividades que tenga estará exclusivamente sujeta a control del directorio del Banco Central del Paraguay, es lo que señala también, o será totalmente independiente a algún tipo de control, o autocontrol, autoauditoría. No, es autónoma, depende del directorio del Banco Central. Es más, el directorio del Banco Central puede modificar las decisiones del superintendente o puede decirle qué hacer. Si tuviéramos un Banco Central impoluto, realmente, en fin, es bueno en la materia de equilibrio del guaraní. Claro que es bueno, no vamos a negarlo. Pero también hay que mirar un poco si la gestión de la superintendencia de bancos, que va a ser el hermano gemelo, fue eficiente. Y pongo el ejemplo del endeudamiento al que Bataglia le metió, este consejo anterior le metió al IPS. ¿Dónde estaba la superintendencia para decirle a los bancos prestamistas, cuidado, la garantía? Y no hablamos de 10 millones de dólares, hablamos de 250 millones de dólares. Cuidado las garantías. ¿Y cuáles son? Los inmuebles de IPS o a sola firma de Bataglia.
¿Dónde estaba el organismo de control que maneja Banco Central? Mirando para otro lado. Entonces, seamos críticos, hablemos de frente. El problema es que van a seguir existiendo los otros órganos de control en las distintas cajas jubilatorias. El problema es que las reglamentaciones, digamos, de los aspectos más estratégicos van a estar, digamos, en manos del superintendente, ¿verdad? Agregando lo que dice Pedro, la caja bancaria se fue a la quiebra y estaba controlado por la superintendencia bancaria. De bancos. De bancos. Entonces, otro ejemplo, o sea, nosotros sostenemos que en realidad la única garantía de que pueden existir los órganos de control que quieran, pero la única garantía de que ese control y esa fiscalización sea eficiente es si de esos órganos forman parte preponderante los que conformamos el sujeto principal de la seguridad social, que somos los trabajadores, tanto activos como jubilados. Y eso no existe. No existe en ninguna instancia, en ningún órgano de control existe la participación real de la clase trabajadora, tanto en su carácter de activo como jubilado. Justamente al respecto, la persona designada, si el proyecto tal cual se aprueba, por lo menos la intención que hay ahora, la persona designada sujeta a criterio del BCP puede provenir de cualquier sector público o privado, necesariamente debe pertenecer a algún organismo público o... El proyecto de ley dice que el directorio del Banco Central elevará una terna al Poder Ejecutivo para que el Ejecutivo designe al superintendente. O sea, esa terna supongo que van a ser compañeros técnicos de muy alto nivel del Banco Central, que los hay, claro que los hay. Esa terna irá al Ejecutivo. ¿Y cuál va a ser el criterio del Ejecutivo de turno para designar al superintendente, el funcionario más poderoso en la historia pública del Paraguay? ¿Cuál va a ser? El mismo que se utiliza para designar al presidente de IPS o a los consejeros de IPS, el amiguismo, el oportunismo político. Miremos el consejo de IPS. ¿O acaso esos consejeros representantes son electos por los trabajadores o por los jubilados? Están puestos ahí a dedo con criterios oportunistas. Por eso ese consejo de administración de IPS es un consejo político, no es realmente un consejo que responda a los intereses de la gente, como bien lo dice el doctor Carlos Morínigo, gerente de salud ahora. Y que me cueste el cargo, dijo, y le va a costar el cargo. Porque le está diciendo en la cara que ustedes son un consejo político. Ahora, se va a replicar eso con el superintendente, pero no en un consejo, en una persona. No tiene consejo. Estoy leyendo el artículo 11 sobre el régimen de inversiones para despejar si hay alguna duda con respecto a que de verdad representa un cambio en las facultades que tanto se le atribuyen facultades que van más allá de la condición de superintendente, como también se modifican posiciones internas o reglamentos o la Carta Orgánica del BCP del IPS en este caso. Dice el artículo 11 sobre el régimen de inversiones. Las entidades de jubilación privada, jubilaciones y pensiones podrán comprar, vender, arrendar, negociar e invertir sus activos en A. Instrumentos emitidos o garantizados por bancos y por instituciones financieras. B. Bonos o títulos de deuda de oferta pública emitidos en el Paraguay, registrados en la Comisión Nacional de Valores. C. Acciones de sociedades anónimas de capital abierto. D. Cuotas de participación en fondos de inversión y fondos mutuos. E. Inversiones inmobiliarias. Ustedes saben que el IPS tiene más de 1000 propiedades que muchas veces se planteó y no prosperó porque hubo resistencia de los gremios de trabajadores y de jubilados que se puedan vender, enajenar esas inversiones. F. Otros activos nacionales o extranjeros que autorice la superintendencia siguiendo criterios prudenciales. Y después, como decía Pedro Javier en el artículo 38, se establece cuáles son las leyes que deben, los artículos de la ley, en el caso del IPS, que deben ser derogados directamente. Entonces, esto es bueno ponerlo sobre la mesa y discutir con toda calma, de ser posible, y sobre todo con mucha claridad.
Ahora, te comento algo al respecto de lo que leíste. De ese listado de operaciones que ahora se listan, 8 más o menos, 4 son las que ya se hacen. Operaciones con CDA en el sistema bancario, certificado de depósito de ahorro en dólares, en guaraníes, algunos títulos que emite AFD o el gobierno o el Estado, y ahorro a la vista, en fin. Es buena la diversificación de inversiones, claro que es buena, porque dispersa riesgos. Si hay una corrida bancaria hoy, IPS pierde todo lo que tiene porque está todo en los bancos. Se va a quedar con la 10ª parte de lo que tiene como reserva. Es buena la diversificación de inversiones, claro que sí. Ahora bien, no abuses de eso en el sentido de decir otros títulos emitidos por la banca internacional o por sociedades anónimas o por aquellas que autoriza el superintendente. Es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Y te invito a leer la última parte de ese artículo 11, donde habla de los inmuebles. Sí. Los 2 últimos párrafos. O sea, está escrito, no es que lo digo yo, está escrito. Habla específicamente de las inversiones inmobiliarias. Los límites pueden además incluir parámetros relacionados con el patrimonio o el pasivo del emisor. Los fondos de las entidades de jubilación y pensiones no estarán sujetos a montos o porcentajes mínimos de inversión. Bueno, los 2 últimos párrafos son lapidarios de ese artículo 11. No tengo nomás a mano acá y no te lo que yo tengo son los límites de inversión, podrán hacer donde hablan los inmuebles. Bueno, vamos a buscar... ¿Qué es lo que dice? Que de la cartera total de inmuebles que tiene IPS, 1.100, propiedades valiosísimas, Manzanaté, Isla de Francia, los hoteles, 200.000 hectáreas en el Chaco. Inmuebles. Ahí en el artículo 20 del proyecto, dice: las tasaciones deberán ser realizadas por tasadores o valuadores financieros inscritos en la superintendencia. Los inmuebles podrán ser enajenados mediante mecanismos de subasta pública que serán reglamentados por la superintendencia. Ahí está más explícito, no hay nada que interpretar. Le escribe a los tasadores y es el que establece los reglamentos de las subastas y el proceso de enajenación propiamente de los inmuebles. Pueden plantear eso, yo no tengo ningún drama en que me parece bien que si alguien lo quiere plantear que lo proponga y que se discuta, pero con este nivel de claridad. Y si implica un debate más amplio acerca de la reforma previsional propiamente, que se plantee ese debate, como decías vos. Totalmente. Además, en el tema previsional hay que entender algo en materia de seguridad social, y esto se aplica en todo el mundo y lo han hecho otros estados. Las reformas estructurales de los sistemas de pensiones o de las leyes que hacen a los sistemas de pensiones surgen de consensos. Ninguna reforma importante en España, en Uruguay, en Costa Rica, en ningún lado se hicieron en laboratorios, menos en laboratorios como los que se están utilizando acá, en consensos sociales. Ahí surgen los pactos sociales donde la gente, los trabajadores, los jubilados, los empleadores, decimos, este es el modelo de seguridad social que queremos y este es el control que queremos. Queremos control, repito, porque nos están vendiendo la película algunas personas de que nosotros nos oponemos a ser controlados. Claro que se necesita control. ¿Pero qué ganarían los jubilados si no hubiera control al revés? Absolutamente, queremos los jubilados control. y los activos, los que estamos pagando, somos los que corremos mayor riesgo, los más interesados en que esos fondos se administren correctamente. Totalmente. Y te decía, el Uruguay llegó a un pacto social y construyeron un sistema de seguridad social con su organismo de control que resultó. ¿Y por qué resultó? Porque Uruguay hoy encabeza la lista en el mundo de cobertura en seguridad social. 10 de cada 10 uruguayos tienen protección social por el sistema jubilatorio uruguayo. Nosotros tenemos 2. Al único que le ganamos es Haití, porque no tiene luego seguridad social. 2 de cada 10 paraguayos contra 10 de cada 10 en un país que lo hizo en consenso. ¿Y aquí qué queremos hacer? Aparte de no hacerlo en consenso y querer imponer un proyecto economicista con una visión no social, porque es una visión absolutamente economicista y especulativa, este proyecto tiene otro gran problema.
aparte de la, aparte de la inconstitucionalidad, etc. La falta de consenso, bueno, se me fue la idea porque de repente son... Yo creo que es un tema demasiado amplio. Yo en realidad quería bajar una reflexión. Creo que este proyecto genera una inquietud generalizada y también genera una mayor, digamos, atención al problema de la seguridad social en nuestro país. Entonces creo que es un momento de analizar la situación de la seguridad social de manera estructural, con profundos déficits, ¿verdad? Nosotros tenemos acá la realidad, digamos, de una composición absolutamente anárquica, totalmente desorganizada del sistema de jubilación nacional en nuestro país, ¿verdad? Hay como siete cajas, ¿verdad? Ocho cajas, ¿verdad? Muchas de ellas deficitarias, muchas de ellas a punto de quebrar. Entonces creo que es un momento importante que esta situación nos lleve a la reflexión de abordar el tema de manera estructural para dar una respuesta también estructural al problema no solamente de la salud pública, sino también de la seguridad social en su conjunto, ¿verdad? A mí me parece que, por ejemplo, esta ley podemos discutirla, no con la complejidad que tiene, porque no necesita tal complejidad para la función de control y fiscalización. Y esto tiene que ser discutido en el marco, digamos, de otras transformaciones necesarias, estructurales también, en el funcionamiento de las cajas previsionales. En el IPS específicamente, es urgente la discusión de una reforma de la Carta Orgánica. Sin duda. Una reforma de la Carta Orgánica que garantice, por ejemplo, la participación real de los que conformamos, digamos, el fin principal de la seguridad social, que somos los trabajadores. No tenemos participación. Entonces, discutamos eso. La orientación que tiene este proyecto de ley evidentemente no tiene la intención de que sea un órgano participativo, porque no existe la participación de los sectores directamente afectados, que son los trabajadores. Es una participación formal la que se le da. Entonces creemos que esta discusión se tiene que dar paralelamente con la discusión de la necesaria transformación de la Carta Orgánica de las distintas cajas previsionales. La participación de todos, definitivamente. Por una cuestión de tiempo y respetando también la agenda, señores, les agradecemos su presencia aquí en Fuego Cruzado. Lo teníamos a Julio López y al señor Pedro Aley, representantes, voceros de los jubilados, también asegurados en este caso del IPS. Finalmente, ya está a disposición de ustedes todos los criterios y para que puedan tener en cuenta y prestar mucha atención a lo que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional. Nosotros nos vamos a una pausa, don Benjamín. Un segundito. Pedro, que te está haciendo señas ahí. Quiero que me disculpen, ya soy jubilado y se me va la idea de repente, pero lo que me faltó agregar es que este proyecto muy sutilmente introduce el modelo de capitalización individual. Y ustedes me dirán, no, pero es un modelo más, hay que discutirlo, ni siquiera hay que mirarlo. Ha llevado a la pobreza y a la miseria a miles de trabajadores en otros estados. Y este proyecto habla de las sociedades anónimas que administrarán fondos de pensiones. Esas son las FP que fundieron la seguridad social en Chile. Ni hay que mencionar eso. Nosotros somos en Paraguay y seguiremos siendo en Paraguay, mientras Paraguay sea un país sin capacidad de ahorro para el trabajador, fanáticos, voy a poner fanáticos del modelo de reparto solidario, de capitalización colectiva. No tenemos otra, ni hablar de capitalización individual en Paraguay. Vamos a continuar y vamos a retomar este punto en particular. El debate recién inicia. Nosotros asumimos el compromiso de desarrollar todo lo que se pueda. Esperemos que se sumen a ello los proyectistas a los fines de que haya la mayor claridad posible de qué es lo que se discute, qué es lo más conveniente desde el punto de vista de los trabajadores, de los aportantes a las cajas y también de los jubilados. Pero ahora tenemos que cerrar por hoy este tema. Les agradecemos nuevamente la presencia y los comprometemos para nuevas conversaciones, nuevas charlas. ¿Hacemos una pausa? Una pausa y volvemos con el siguiente tema.
Mañana se cumple el aniversario número 136 de la fundación del Partido Colorado, que se había registrado ya el 11 de septiembre del año 1887. Es un caso atípico el de la ANR por su antigüedad, por su vigencia, en contraste con lo que pasa con muchos otros partidos tradicionales a nivel internacional, muy en crisis y en retirada en otros casos, y también por tratarse del más grande del mundo con 2.500.000, 2.600.000 afiliados que representan más del 40% de la población de los paraguayos en total. Incluso es más grande que el Partido Comunista Chino, porque uno dice el Partido Comunista es un régimen de partido único en un país tan grande como China. Tiene muchos afiliados, efectivamente, son 97,6 millones de afiliados, pero en un país de 1.400 millones de habitantes, lo que hace un porcentaje del 7% de los pertenecientes a esta organización. Bueno, mañana es su aniversario y lo hace en función de gobierno. Entonces vamos a hablar con uno de los referentes más importantes del coloradismo de mucho tiempo, durante mucho tiempo, ahora, enseguidita. Así es, después de las elecciones generales del pasado abril de este año, finalmente la ANR logró reencauzar su primera necesidad, que era su unidad. Y al respecto, tal vez un gran artífice de ello fue el ex senador del Congreso Nacional, el señor Juan Carlos Galaverna, a quien ya lo saludamos y ya lo vemos. ¿Cómo le va, senador? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a Dios, muy bien. Espero que ustedes también. Mi respeto a la audiencia y a disposición. Muchas gracias. Igualmente, decíamos, Calé, y esto lo charlamos en otras ocasiones, los partidos tradicionales sufren un proceso de crisis a escala planetaria y muchos abandonaron la escena o sufrieron derrotas muy grandes de las que todavía no se recuperan. Caso incluso de partidos como el PRI, el peronismo que va y viene del poder, el APRA que desapareció prácticamente en Perú, es una fuerza minoritaria, pero a nivel internacional es un fenómeno muy extendido. A contramano de esto, un partido tan tradicional y grande, antiguo como el Partido Colorado, sigue vigente. Tiene que haber alguna explicación que lo haga distinto a lo saque de ese fenómeno tan desarrollado a nivel planetario. Sí. Suelo decir, Benjamín, que es hasta inexplicable. Sí, es muy difícil. Yo sostengo que el Partido Colorado es 75% pasión y 25% de razón. Recuerdo un caso en el que a través de un amigo recurrió a mí un sociólogo argentino, pidiéndome que le ayude a explicar el fenómeno Partido Colorado. Y sí que le podía sugerir, me preguntó. Entonces le dije, mi sugerencia es que no intentes hacerlo. Y me preguntó por qué, y le dije, ni nosotros, en el caso mío, que estoy en el partido hace décadas, desde muy joven, pasé la etapa de la resistencia a la dictadura destronista, vivo el tiempo de libertad en transición a la democracia, ni yo logro entenderlo, ni logro explicarlo de manera racional. Y mucho menos alguien que no vivió eso, alguien que no es paraguayo, podría hacerlo. Y era una sugerencia llena de buenas intenciones, porque reitero que es inexplicable. Los resultados electorales del 30 de abril certifican que el coloradismo es un fenómeno político sin precedentes en nuestra historia y sin paralelo en el mundo. Recuerdo también que apenas producida la caída de Stroessner, un amigo español me decía cómo es, o no apenas, unos años después de la caída de Stroessner, me decía un amigo español, político también él, cómo es que
habiendo caído Stroessner, que en nombre del Partido Colorado tuvo un régimen autoritario de más de 30 años, el Partido Colorado no es arrastrado por la caída de Stroessner. Cuando que en mi país me decía este español, con la caída de Franco el franquismo se dispersó, se diluyó y desapareció. Otro elemento que me hace sostener que es inexplicable racionalmente el fenómeno llamado Partido Colorado. Y efectivamente, en la proporción que estabas haciendo en la comparación con China, el Partido Colorado, en proporción de adherentes, afiliados, y la población nacional, es el partido más grande del mundo, sin ninguna duda. Esperemos, o espero al menos que siga siendo así. Tal vez lo que podría explicarnos también, senador, es con respecto a la división que tuvo o que se vio en los últimos tiempos. Una división bastante fuerte. Por un lado, el propio presidente de la República y por el otro extremo también un expresidente que también, lejos de la política, pero de igual manera manteniendo un equipo fiel al mismo político, había una división bastante fuerte. Pero aparentemente o evidentemente eso no impidió de que el Partido Colorado pueda imponerse en las internas, o en este caso, o mejor dicho, no impidió que pueda unificar y que lleguen de esa manera a las elecciones generales, arrasando como nunca prácticamente en este caso, sector opositor, y se vio una amplia victoria del Partido Colorado, desde la presidencia, en el Congreso Nacional teniendo mayoría y también a nivel departamental, sumando gobernadores de la ANR. ¿Cómo divididos de igual manera se pudo lograr esta amplia ventaja que tuvo en abril pasado? Yo no sé si el término división es preciso, pero usemos esa palabra. Eso es tradicional en el Partido Colorado. Desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, inclusive en la llanura, el partido tuvo sectores antagónicos, sectores internos de antagonismo muy fuertes. Recordemos los Sacopucú, Sacombuquí, recordemos a los caballeristas y egusquicistas, recordemos a los democráticos y guiones rojos, recordemos el tradicionalismo y la militancia combatiente estronista, además de los grupos disidentes como el Movimiento Popular Colorado Mopoco y la Asociación Nacional Republicana en el Exilio y la Resistencia, popularmente conocido como epifanismo. Y luego, llegando ya al tiempo actual, la división que estabas mencionando. Pero hemos logrado que entienda el Colorado que es absolutamente normal que en un partido tan grande haya disparidad de opiniones, pero que existe un principio de lealtad a la causa republicana del Partido Colorado que hace que cuando tenemos que enfrentar a adversarios políticos antepongamos la causa partidaria a las causas movimentistas. Creo que en gran medida a eso se ha debido el éxito electoral, como estaba señalando. Y nobleza obliga a agradecer a quienes colaboraron mucho para que lleguemos unidos, aunque en disenso. Los medios de comunicación de grandes corporaciones que se dedicaron a atacar a nuestro partido, a nuestros candidatos. Agradezcamos a la oposición que creó como el eslogan aquel de ANR nunca más, que revertimos con nuestro lema de ANR más que nunca. Agradezcamos muy especialmente a este recio embajador yanqui por la campaña contra Horacio, contra Santi, contra el partido,
que no hicieron otra cosa sino motivar al Colorado a bajar a la arena de la lucha y vencer de manera tan rotunda y categórica como venció. Tú sabes que esto que mencionás y que tiene que ver con parte de las dificultades para explicar un fenómeno como es el coloradismo, que nos resulta muchas veces un tema complejo y difícil, como vos mismo advertís, de entender a profundidad, se expresan 8 elecciones, en las 8 elecciones que hubo en democracia, perdió una sola vez. Y se pensaba que esta última elección transcurrida el 30 de abril pasado, porque las condiciones eran aún más adversas que cuando perdió en aquella oportunidad, iba a sufrir una derrota. Y ganó por un margen muy, pero muy amplio. Y por primera vez, o no es por primera vez, en pocas veces en esta etapa democrática están en sintonía gobierno y Partido Colorado, si no estoy confundido. Me parece que esa no fue la constante en la etapa democrática. Esta sintonía, estar en línea ANR gobierno, evidentemente es un hecho muy positivo no solamente para la estabilidad política, para la gobernabilidad y para encarar los proyectos que piensan llevar adelante en los próximos años. Sobre esto te quería consultar algo muy puntual. Se integró ya el gobierno, el Estado Mayor está definido en los ministerios, reparticiones públicas, binacionales. ¿Cuál es tu valoración en general de este nuevo capítulo de gobierno colorado y la participación de los políticos, que algunos dicen que es muy limitada en la gestión que se inició el pasado 15 de agosto, Catea? Le doy toda la importancia que merece. Efectivamente, un consenso entre conducción nacional y conducción partidaria como el que existe ahora no es lo habitual. Y tenemos que capitalizar al máximo eso. Hay una frase que representa la predisposición del partido, que la creó el compañero Horacio Cartes y que dice: Partido Colorado, Junta de Gobierno, manos a la visera para ayudar al gobierno colorado de Santi Peña. Esto debe capitalizarlo Santi y debe capitalizar nuestro querido Partido Colorado. Que haya poca participación política creo que no es una afirmación que quienes la hacen puedan sostenerla con rigor. Hay una gran participación política. Varios miembros de la Junta de Gobierno integran el gabinete. Varios compañeros de base, seccionaleros como yo, están ocupando cargos. Sin, desde luego, dejar de considerar la importante participación de técnicos y destacando especialmente lo que yo más aprecio: el técnico político o el político técnico, aquel que es capaz de ejercer sus funciones con criterio político y con capacidad técnica. Yo no estoy al 100% satisfecho con el plantel de ministros y directores de entes, pero lo estoy en un 90%. Y eso para un colorado tradicional como yo, para un seccionalero como yo, es un porcentaje altísimo. Altísimo. Por último, de mi parte, Calé, mencionar cómo va Santiago Peña. A ver, ¿cuántos días? Creo que menos de un mes, el 15 de agosto, y bueno, estamos ahora a casi un mes del primer mes de gobierno de Santiago Peña. Gabinete conformado, direcciones conformadas, secretarías también, varios puntos en la agenda, tanto nacional como internacional. ¿Cómo va Santiago Peña en este primer mes prácticamente y la conformación del equipo que él ha decidido que lo acompañe durante los próximos 5 años?
En paraguayo decimos 22 días. Estamos a 22 días y se perfila muy bien en su gestión el compañero presidente de la República. Está con un ritmo interesantísimo, se mueve, atiende los diferentes aspectos de la administración, conversa con mucha gente, tanto con nacionales como extranjeros interesados en nuestro país. Demuestra que sus compromisos de campaña van a ser cumplidos. Si no absolutamente todos, confío en que la mayor parte de esos compromisos electorales van a ser cumplidos. Y espero que entendamos que si a Santi Peña, si al compañero presidente Santiago Peña le va bien, va a ir bien a nuestro país. Que entiendan los compatriotas que no pertenecen al Partido Colorado, que el Partido Colorado está dispuesto a trabajar en serio para que estemos mejor. Eso no va a ser un simple eslogan. Es el objetivo, es la meta y estamos trabajando para alcanzar esa meta. Y ojalá que entendamos todos los paraguayos que cuando decimos que la salud de la República depende de la salud del Partido Colorado, no lo decimos con soberbia. Al contrario, lo decimos como reafirmación de compromiso. Porque lo que pasa en un partido pequeño no trasciende, ni favorece, ni perjudica normalmente los intereses nacionales. Pero lo que pasa en el Partido Colorado, por su fuerza popular, por su enorme estructura, por su pasión nacionalista, sí incide en la vida nacional. Entonces, respetemos a esta institución histórica que representa los valores más genuinos de nuestra paraguayía. Juan Carlos, vos representás probablemente la mayor tradición política que hay en el equipo oficial, en el Partido Colorado y en el equipo de gobierno. En una fecha como la que se va a recordar mañana, ¿qué le dirías a tu compañero presidente a modo de recomendaciones, si es que las tuvieras como algo que te parece muy relevante, en lo que se debería enfocar en los próximos meses, bueno, en forma inmediata, y en general a tus compañeros colorados en una fecha como esa? Un mensaje de salutación, un mensaje de gratitud, un mensaje de fraternidad. En un discurso en un acto en Ipacaraí, había abierto el acto en la parte de oratoria mi hijo Nano, entonces presidente de la seccional de Ipacaraí. Y también oró, discurseó, como decimos nosotros los paraguayos, el gran Leandro Prieto Yegros. El muy estimado Fon Prieto, una de las cumbres del pensamiento republicano. Y dijo, viendo y escuchando a Nano hace un rato, yo comparto con ustedes, decía Fon, que vengo de una familia tradicional colorada. Soy colorado de cuarta generación. Y eso es un orgullo, pero no es un mérito. Y digo esto, continuaba Fon Prieto, para señalar que Calé, que no viene de una familia tradicional colorada, está fundando una familia tradicional colorada. Y eso sí es un mérito. Es uno de los mejores homenajes que recibí en mi trayectoria política. Y en las últimas elecciones, viendo a mis nietos mayores, Giovanni de 20 años, Jeremías de 19
y Santino de 15. Trabajar el día de las elecciones en la parte de control informático, en la parte de transporte. Me acordé mucho de FOM y valoré más que nunca ese homenaje que me hizo en aquel acto que mencioné que se realizó en mi valle, en Ipacaraí. Para Santi, la renovación del abrazo republicano hablamos con mucha frecuencia, lo que para mí es un gusto. Me pide opiniones, comentarios, compartimos ideas y la reiteración también de que estoy absolutamente a su disposición como hombre de partido, como compañero, como amigo, para dentro de mis limitadas posibilidades ayudarle decididamente. A mis compañeras correligionarias y a mis compañeros correligionarios, mi homenaje de gratitud, de respeto y que no olviden nunca que la grandeza del Partido Colorado tiene su cimiento en la dirigencia de base, los seccionaleros. Y lo dice un seccionalero de casi 60 años de militancia, con mucho orgullo y con mucha satisfacción de ser un seccionalero colorado. Felicidades para todos, que viva mi gran y querido Partido Colorado, el partido más grande y más bello del mundo. Ale, te agradecemos mucho por estos minutos, muy amable. El agradecido soy yo, la reiteración de mi respeto a la audiencia. Felicidades por gracias. adelantado. Así es, ya por supuesto hablando, como él lo decía, un dirigente de base de más de 60 años de militancia política, el ex senador Juan Carlos de la Verna, que fue designado como asesor ad honorem, senador ad honorem, por así decirlo, por sus colegas en el Congreso. Y una pieza clave en el engranaje político, colorado y del gobierno. Así es que efectivamente hace bien Santiago Peña si está practicando esto que dice Juan Carlos de la Verna, que es conversar, como lo hace también, presumimos, con el presidente del Partido Colorado, y esa es la base de la gobernabilidad en Paraguay. El Partido Colorado, la unidad gobierno-Partido Colorado es uno de los fundamentos o el pilar fundamental principal en el que se sostiene la gobernabilidad, que es punto de partida como para poder ejecutar cualquier tipo de proyectos y emprendimientos que finalmente puedan redundar en beneficio de nuestro país. Así es. Nos vamos, gracias por esta edición y que tengan un buen descanso. Hasta la próxima.